Piñata, el ABC de la corrupción en la era kirchnerista. Una investigación que desnuda el submundo de los negocios K, contado por los principales protagonistas. La Piñata, de Hugo Alconada Mon, publicó Planeta. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Fin de espacio publicitario. 12:30, acordate, el comisariato político del AFCA nos obliga cada media hora a recordártelo a vos, como si fueras tonto y no te dieras cuenta. Como son 12:30, vamos a anunciarte la hora dándote también un comentario. La Presidenta ya explicó por qué la restauración del Correo Argentino, hoy Centro Cultural Néstor, costó 3 veces más que lo presupuestado. El Centro Néstor pasó de 926 millones a 2.469 millones. Mitre informa primero. El cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos. Scioli le dice no al voto electrónico ya. Antes de ingresar al Counseling de las Américas que organiza la Cámara Argentina de Comercio, el candidato presidencial por el oficialismo, Daniel Scioli, señaló que está a favor de la boleta electrónica y piensa que sería bueno analizarlo. Es un debate que hay. ¿Está a favor o en contra usted? Estoy a favor de ir modernizando todo lo que hace a votar, haciéndole más ágil, más efectivo. Informó Jorge Moure para Mitre, informa primero. El blue sigue cerca de los 16. El dólar en estos momentos en la City porteña está a 15.85, 15.80. Sin embargo, los favoritos tienen muy poco trabajo en el día de hoy. Dice que los empleados de relación de dependencia que compraron el dólar oficial no vienen a venderlo porque están especulando con que puede aumentar. Así le contaba esto a Radio Mitre. Así que todo como antes, 15,85, 80, pero la gente está guardando, su billete lo está guardando, porque piensa que mañana puede subir más, un poquito más. O sea, los empleados de relación de dependencia que pueden comprar el dólar oficial no lo están vendiendo hoy. No lo están vendiendo, no, están guardando todo, están guardando. Desde la calle Florida, Mercedes Ninzi para Mitre informa primero. El cielo parcialmente nublado en la ciudad, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 73%. Mitre informa primero. Hasta las 14. La nata sin filtro. Por Mitre. y 32. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo andás? Bueno, observando violencias varias y juicios ganados varios en él, entre otros el tuyo. El de Cerruti, sí, lo ganamos en segunda instancia. Bueno, violencia curiosa, ¿no? Porque uno se pregunta por qué la oposición no se une. Bueno, mira esto. Radicales y socialistas a las trompadas en la UBA. 2 agrupaciones políticas estudiantiles, claro, se enfrentaron ayer a trompadas después de una discusión que empezó después de una clase, ahí en Derecho, 3 chicos de Franja y un grupo de la agrupación Nuevo Derecho ligado al socialismo. Los de Franja reclamaban a los de Nuevo Derecho por los balances de la administración del centro de estudiantes. Estamos en el horno si en este país estamos discutiendo la administración de los centros de estudiantes, porque después nos indigna la política macro y los hechos de corrupción, pero si no somos capaces de manejar bien los recursos de la fotocopiadora, estamos en un problema. Franco Oudín, estudiante testigo de los hechos, integrante de la causa del Partido Obrero. Francisco, acá Magdalena y la Nata, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Magdalena. Contanos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, mira, básicamente, yo estaba en los pasillos, sí, y aparentemente todo había comenzado en un curso en el cual, como vos comentabas recién, habría empezado por una discusión entre una pasada por curso estudiante de la Nuevo Derecho, la conducción del centro de estudiantes, y una discusión que comienza con un alumno retrucándole de la franja morada y se arma un debate con respecto, como bien decías, a los balances, ¿no? de la facultad. La discusión se eleva en términos discursivos, pasa a mayores y se arma una batahola infernal en los pasillos
de la facultad, donde, digo, como vimos, es de público conocimiento los hechos de violencia que hubo, que ya repudiamos. Sí, claro. Pero además, ¿qué clima, Francisco? Porque fíjate vos que, digamos, podrían haber hablado el tema, ¿no? Sin pegarse. Sí, digo, eso está más que claro, pero para alguien que ya tiene unos años en la facultad y que un par de elecciones encima, no es algo que nos parezca raro. Todos los años estas dos agrupaciones suelen tener estos escándalos de violencia, por eso es que es algo que no sorprende a la mayoría de los estudiantes, pero sí este año tuvo una particular repercusión mediática y demás, pero es algo que suele pasar y que pensamos que con el calor de la campaña electoral que recién arranca en la facultad, las elecciones son en 2 semanas, los hechos se pueden volver a repetir tranquilamente como sucede en todos los años. ¿Y cuál es, Francisco, el panorama preelectoral ahí? Yo pienso que, digo, la facultad está asignada por una pelea entre camarillas, ¿sí?, de la facultad, y lo fundamental es que estas dos agrupaciones, que es una expresión, no de estas camarillas, se pelean por la caja de la facultad. Digamos, todo el problema arranca con un Estado que se encuentra ausente hace mucho tiempo en la universidad, y esto hace que los gobiernos universitarios tomen una política de privatización constante y que los lleve a tener hechos de corrupción resonantes, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los balances, ¿no? Que ese es el tema, los balances de administración del centro de estudiantes. ¿Cuál era el rubro así que estaba realmente en forma inaceptable? No, es que no hubo, digo, la discusión en el curso surge por justamente la publicación de los balances, no un rubro en particular. En definitiva, los tipos no se pelean por quién publica los balances y demás, sino que es todo una especie de impostura, porque en realidad los tipos se pelean no por la publicación de balances, sino por el manejo de la caja. Digo, los famosos recursos propios, ¿no?, de las universidades, que son es cómo se llevan a cabo la política de privatizaciones, son muy jugosos, y es una facultad como la de Derecho que, después de la de Económica, son las que mayor... ¿Cuánta guita maneja, Francisco, la Facultad de Derecho? Yo pienso que aproximadamente manejan una cantidad de 400 millones de pesos al año, ¿sí? Ah, mucha plata. Es mucha plata, por eso la caja es muy jugosa, y por eso hay toda una pelea de camarillas entre estas dos agrupaciones que en realidad no tienen diferencias políticas. Digo, ambos han bancado la candidatura de Lustó. ¿Y quién audita el centro? La auditoría del centro y el consejo directivo se encarga de eso, ¿sí? Y nunca dice nada. Y no, porque el consejo directivo justamente está compuesto el consejo directivo tiene 3 claustros, ¿no? Tanto el claustro docente como el claustro de graduados están dominados ampliamente por la franja morada, y el claustro estudiantil por el Nuevo Derecho. Por eso es que esta pelea de camarillas se expresa en estas dos agrupaciones en particular, ¿sí?, que son justamente las que se disputan esta caja, y que por eso cuentan con el aval de la gestión, y al mismo tiempo ellos participan de llevar adelante un silencio cómplice, ¿sí? Toda esta política de privatización ha desatado escándalos de corrupción durante todo el año en toda la universidad, y en particular en la facultad, con el caso, por ejemplo, de Darío Richarte, sí, que es conocido, el ex abogado de Vudú, número 2 de la CIDE en 2001, y demás, que el tipo, tras quedar inmerso en la crisis de servicios tras la muerte de Nisman y por una campaña del Partido Obrero y de la Federación Universitaria de Buenos Aires, el tipo tuvo que renunciar a su puesto como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, pero actualmente se refugia como profesor, ¿sí? Es titular de un montón de cátedras en la facultad, y ninguna de estas agrupaciones dice nada sobre esto, ni lo denuncia, justamente porque este silencio cómplice que mantienen con la gestión. Mismo la decana de la facultad, Mónica Pinto, fue denunciada ante la Procelac por un supuesto desvío de 140 millones de pesos, ¿sí?, para financiar la campaña de la UCR y de la Franja Morada en la capital federal. Estas agrupaciones son una expresión de la pelea de camarillas real por la caja. Vos sabés que me pasa, y obvio, estamos acostumbrados a hablar de todo, pero es un poco deprimente escuchar que a ustedes en la facultad les pasa esto. De derecho. Y encima de derecho, o sea, nada, es como todo mal, ¿me entendés? Sí, tiene un carácter, digamos, de hipocresía mayor, justamente por ser la facultad de Derecho, parecería, ¿no? Y es más resonante, sin duda coincido en eso. Además, una persona como Mónica Pinto, que ha tenido siempre tanto prestigio, ¿no es cierto?, que se la nombre en este sentido. Exactamente, bueno, es una persona que sin duda tiene siendo la decana de la facultad, tiene una imagen política relativamente buena, sí, dentro de la facultad, pero la Procelac, que es un organismo del Estado contra el lavado de dinero, y se ha radicado una denuncia por un desvío de 140 millones de pesos, que no es un tema menor. Entonces,
Digo, todo esto es parte de llevar a cabo políticas de privatización constante, convenios de asistencia técnica con empresas, ¿no? Mediante las cuales se hacen pasantías para los estudiantes y demás. Y es todo lo que nosotros vemos como una política constante de privatizar la educación pública. Sí, justamente por esto que marcábamos de la ausencia de un Estado, digo, la Facultad de Derecho llega al punto de que de todos sus recursos solamente menos del 3% son aportados por el Estado Nacional, por lo cual llevan adelante una política de privatizaciones y que maneja mucho dinero y que genera todas estas peleas de camarillas que tienen su expresión en estas agrupaciones estudiantiles, tanto de la Franja Morada como el Nuevo Derecho, que son justamente la que aparte son aliados políticamente hacia arriba, digamos, en su son aliados políticamente hacia arriba. Ambos han bancado la candidatura de Lustó, han hecho campaña por Lustó durante todo el año dentro de la facultad. Se han convocado juntos a la charla y demás, y obviamente ninguno denuncia toda esta cuestión de los supuestos desvíos de fondos que los 240 millones en definitiva son para la UCR Capital y para la Franja Morada, ¿sí? O por ejemplo el vaciamiento del hospital de clínicas, lo cual fue una denuncia también muy importante en el último tiempo y de la cual en la Facultad de Derecho se calla, ¿sí? Totalmente, porque justamente son parte de este silencio cómplice que representa estas agrupaciones. Gracias, viejo, por la comunicación. Francisco Oudín, quien hablaba, integrante de La Causa del Partido Obrero ahí en la UBA. Se agarraron a trompadas chicos que son estructuralmente aliados a nivel político, digamos, los radicales y los socialistas. Claro, increíble. Que le ganan siempre a la cámpora, ¿no? Que tiene mucha fuerza a través de Eduardo de Pedro y Julián Álvarez, insisten en tratar de entrar electoralmente en la Facultad de Derecho. Ahora no lograron, ¿no? No, ni siquiera llevando gente a votar con autos y combis oficiales.